Introducción a la teoría del color. El ojo humano puede distinguir entre 10.000 colores. Físicamente podemos distinguir en los colores experiencias de percepción con propiedades materiales, como la saturación, la brillantez y el tono. Los colores primarios no salen de ningún otro color. Son el magenta, el cian y el amarillo, representados ahí en el círculo cromático. Los colores secundarios se obtienen de la mezcla de dos primarios. Por ejemplo, el violeta sale del magenta más el cian, el naranja del magenta más el amarillo y el verde el amarillo más el cian. Colores terciarios son aquellos que se obtienen de la mezcla de tres colores. Por ejemplo, el azul violáceo, el verde amarillento o el amarillo anaranjado. Vamos a ver qué es el tono. El tono es el color en sí mismo, supone su cualidad cromática y es un sinónimo de color. Es la cualidad que además define la mezcla de un color con el blanco y el negro. Los tonos podemos dividirlos en colores fríos o colores cálidos. Los colores cálidos son aquellos que asociamos a la luz solar, al fuego, en general al calor. Y serían el rojo, el amarillo y los anaranjados. Y los tonos fríos son el azul y el verde. Y los colores fríos están asociados al agua, a todo lo que digamos que representa lo frío, el invierno, por ejemplo. Los términos cálido y frío se utilizan para calificar aquellos tonos que connotan dichas cualidades. Estos términos se designan por lo que denominamos temperatura de color. Gráficamente los podemos dividir a un lado y a otro. La brillantez del color tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la luminosidad de un color, que es la capacidad de reflejar el blanco, es decir, el brillo. Alude a la claridad u oscuridad de un tono. Es una condición variable que puede alterar fundamentalmente la apariencia de un color. La luminosidad puede variar añadiendo negro o blanco a un tono. La saturación del color está relacionada con la pureza cromática o falta de disolución con el blanco. Constituye la pureza del color respecto al gris y depende de la cantidad de blanco presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de grises posee. Cuando les vamos echando blanco es lo que llamamos los colores pastel también. Bueno, todo esto, aparte de todo esto, tenemos que tener en cuenta la siguiente diapositiva, que sería la interacción del color. La propiedad más determinante del color tal vez sea su carácter relativo, porque ningún color puede ser evaluado al margen de su entorno. En el libro Interacción del color de Joseph Albers afirma que un mismo color permite innumerables lecturas. Así que un mismo tono puede parecer diferente cuando se coloca sobre diferentes fondos de color. Ahí tenemos la prueba y lo podéis ver, tanto en complementarios como en gama de color. Los colores centrales son siempre los mismos y vamos cambiando los fondos. Las escalas y gamas de color. Bueno, se considera que el blanco, el negro y el gris son colores acromáticos, es decir, colores sin color. Las escalas pueden ser cromáticas o acromáticas. En la escala cromática, los valores del tono se obtienen mezclando los colores puros con el blanco o el negro, por lo que pueden perder fuerza cromática y luminosidad. Una escala acromática será siempre una escala de grises, ¿vale? Una modulación continua del blanco al negro. Y luego están las gamas y sus tipos. Definimos como gamas aquellas escalas formadas por gradaciones que realizan un paso regular de un color puro hacia el blanco o el negro, por ejemplo. O una serie continua de colores cálidos o fríos.
O también podría ser una sucesión de diversos colores que sean parecidos entre ellos. Por último, vemos los colores complementarios, que son aquellos que están enfrentados en el círculo cromático y cuando se juntan establecen una vibración máxima. Lo he representado con las flechas para que se vea más claro. Por ejemplo, en el violeta y el amarillo, pues están enfrentados y son colores complementarios. Los otros serían el verde con el magenta